Esta es una historia de hace 1570 años, cuando muchas tribus bárbaras atacaron el Imperio Romano. Los bárbaros y los hunos atacaron muchas ciudades del Imperio Romano y causaron estragos. La gente que vivía allí quería escapar, pero de un lado estaba el mar Adriático y del otro lado estaba el mar Mediterráneo, que bloqueaba su camino. Solo les quedaba una opción, así que empezaron a huir hacia las islas cercanas en el mar. Cuando llegaron allí, se salvaron de los ataques, pero estas islas estaban construidas en el lago costero, cuyo suelo era tan blando que ni siquiera los humanos podían mantenerse en él. Pero contra todo pronóstico, estas personas no solo se establecieron aquí, sino que también construyeron edificios, canales e incluso puentes, mostrando los logros de una ingeniería tras otra. Esta es la ciudad que el mundo conoce hoy como Venecia. A pesar de que no había caminos, ni tierra, ni agua potable aquí, los venecianos la convirtieron en la ciudad más poderosa. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? ¿Cómo se construyó una ciudad tan grande en esas pequeñas islas donde ni siquiera era posible estar de pie? Eso, hace unos 1000 años. Bienvenidos de nuevo a los vídeos de Info TV. La gente que dejó las ciudades romanas y se fue a estas islas al principio, no tenía lugar donde vivir aquí. El suelo era tan blando que si dejabas algo sobre él, se quedaba atrapado dentro. En ese momento, muchas personas sugirieron regresar a la costa, pero el significado de volver era la muerte. Los bárbaros y los hunos eran algunas de las tribus nómadas del norte de Europa que atacaron aquí aprovechando la debilidad del Imperio Romano. En ese momento, la situación era tan grave que quedarse en estas suaves islas se convirtió en una necesidad para ellos. Más de 150 pequeñas islas pantanosas estaban a 5 kilómetros de la costa, pero todas estaban en la misma condición. Durante este tiempo, uno de los refugiados se estaba atascando en el suelo. Para salvarse, enterró los remos de su bote en el suelo. Entonces, después de bajar muchos pies, quedó completamente atascado. Aquí surgió la idea que más tarde se convirtió en la base de la ciudad de Venecia. A unos pocos kilómetros de aquí, donde hoy está Croacia, se traían árboles de los bosques y se enterraban en las islas pantanosas. Después de bajar unos 5 metros, estos árboles se adentraban en el suelo duro y hacían su agarre. Se empujaban cerca unos de otros para que se pudiera hacer una plataforma estable. Después de colocar los pilotes en su interior, la parte superior de ellos fue cortada y nivelada, y se colocaron tablones de madera encima para que toda la carga pudiera dividirse equitativamente en los pilotes. Para elevar esta base por encima del nivel del agua, se colocaron bloques especiales de piedra caliza. Una carga de piedras en la parte superior y pilotes de madera de 5 metros de longitud en la parte inferior. Esta simple combinación era suficiente para hacer una base sólida. Las tablas de madera que ahora estaban en el agua, se hincharon y se apretaron juntas y no había lugar para que el aire pasara entre ellas. Por eso, los pilotes que se cavaron en Venecia hace unos 1000 años todavía están en perfectas condiciones y soportan el peso de la ciudad. Después de colocar la fundación, se comenzó el trabajo de construir sobre ella. Inicialmente, los venecianos construyeron casas de madera, pero durante la cocción, a menudo se incendiaban. Más tarde, también comenzó el uso de ladrillos. Para mantener los edificios ligeros, las casas no tenían más de 3 pisos. Se hizo una ranura especial con polvo de cal en el medio de los ladrillos para que las paredes mantuvieran flexibilidad junto con la resistencia. Los pisos y las paredes interiores estaban hechos de tablones de madera, que se sostenían colocando varillas de hierro desde el exterior. Esta idea se hizo bastante famosa entre los venecianos. Y tan pronto como lo vieron, las islas se llenaron de casas de la misma manera. Normalmente, las ciudades se expanden hacia afuera, pero Venecia comenzó a expandirse hacia adentro. Antes, solo los barcos podían ir de una isla a otra. Pero luego, cuando la población comenzó a aumentar, las islas empezaron a acercarse cada vez más. Y ahora, las islas podían cruzarse incluso montando a caballo en menos agua. Ahora, lo más importante en la ciudad de Venecia era conectar estas islas entre sí. Durante los primeros 500 años, estas islas no estaban conectadas entre sí. Pero cuando la población aumentó mucho y comenzaron a funcionar las vías del negocio, se intentó construir aquí un puente de madera simple en el centro de negocios llamado Rialto. Este puente se llama un puente de pontones, en el que se hace un camino con la ayuda de flotadores. Se volvió más fácil llegar a Rialto desde este puente, pero como estaba sostenido por flotadores, solía temblar mucho y a menudo la gente se caía de él. Más tarde, también se construyó aquí un puente de madera permanente. Pero en el año 1310, fue incendiado debido a un disturbio. Incluso después del incendio, el puente de Rialto duró otros 140 años. Pero finalmente, en el año 1444, se derrumbó debido a la carga excesiva. Finalmente,
Para conectar Rialto, se tenía la intención de construir aquí el primer puente de piedra de Venecia. Para hacerlo, se utilizó el mismo método con el que se construyeron miles de casas aquí. Se hincaron más de 12.000 pilotes de madera en las orillas del río y sobre ellos se construyó un puente de piedra con arcos de 10.000 toneladas. Este puente fue tan exitoso que en toda Venecia se construyeron puentes de piedra de la misma manera. Incluso hoy en día, este puente se mantiene con la misma fuerza y soporta el peso de la multitud. Con la ayuda de estos puentes, se ha vuelto aún más fácil ir de una isla a otra. No hay carreteras en la ciudad de Venecia, solo canales. Y estos canales se utilizan para ir de un lugar a otro. Esto facilitó a Venecia el transporte de mercancías a cualquier rincón de la ciudad. Por cierto, en las ciudades normales solo había un camino para peatones y caballos en ese momento. Debido a esto, había mucho congestionamiento, pero Venecia era completamente diferente. Aquí, el camino para los peatones es completamente diferente al de las embarcaciones en los canales. Y la mayor ventaja es que cualquiera puede salir del canal y llegar a su hogar rápidamente. Tan pronto como Venecia se convirtió en la ciudad más poderosa y rica de Europa, y la mayor razón de esto fue su ubicación. Si miras el mapa, este es el mar Adriático, al final del cual está Venecia. Y este mar se encuentra directamente con el mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo está conectado con África, Europa y el Medio Oriente. Incluso hoy en día, la forma más fácil y económica de transportar mercancías se considera la ruta marítima. Es decir, para llegar a Europa Occidental desde el Medio Oriente y Europa del Este, donde se encuentran Italia, Austria, Hungría, Alemania y Francia, los barcos podían llegar fácilmente al final del mar Adriático, donde hoy se encuentra Venecia. Por supuesto, Europa del Este está conectada con Occidente por tierra, pero como los barcos eran el único medio de transporte en ese momento, todas las mercancías desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo y luego hasta el mar Adriático se enviaban por barco. Y como había más barcos de carga viniendo aquí, también se encontraban barcos de carga baratos desde Venecia para enviar mercancías de Europa Occidental a Europa Oriental, porque tenían que regresar vacíos. Debido a la actividad comercial, los venecianos se hicieron muy ricos. Al ver esto, la gente de los países vecinos también comenzó a vivir en Venecia, y tan pronto como lo hicieron, la población aquí aumentó mucho. Ahora la demanda de agua potable en Venecia ha aumentado más allá de los límites. Aunque Venecia está rodeada de agua por todas partes, es agua salada del mar que no se puede beber. Debido a la ausencia de manantiales naturales o ríos, el agua dulce no se acumulaba aquí. El agua potable en Venecia se traía desde el continente llenando barriles y cargándolos en barcos. Pero cuando la población aquí alcanzó los 170,000, el agua se volvió escasa. En este punto, los ingenieros venecianos necesitaban usar su ingenio nuevamente. Era necesario hacer algo para que la creciente población de Venecia tuviera acceso a agua potable. De lo contrario, el negocio aquí también podría verse afectado. En Venecia, había algunas partes de las islas donde no se había llevado a cabo la construcción. Se cavó un pozo profundo en esas islas para almacenar agua de lluvia, y sus paredes se impermeabilizaron con tierra y grava. Si piensas que el agua de lluvia se almacenará directamente en estos pozos profundos, no es así. De hecho, el pensamiento de los venecianos era más avanzado que esto. En estos pozos, se hizo un pozo, se colocaron arena y piedras a su alrededor, y se colocaron azulejos encima para volver a hacer una superficie plana. Se dejaron algunos agujeros en la superficie por los cuales podía entrar el agua de lluvia. Esta agua estaba compuesta de arena y piedras, y cuando se recogía en el pozo, también se filtraba. Este es el proceso natural de filtración del agua. Cuando el agua de lluvia baja de las montañas en forma de salpicaduras, pasa a través de piedras y minerales y se vuelve completamente limpia y potable. Este sistema de filtración de los venecianos funcionaba sobre esta base. Pero la pregunta es, ¿cuánta agua de lluvia podrá acumularse en un área tan pequeña? Para ello, se instalaron tuberías en los techos de las casas cercanas, que empezaron a funcionar directamente para llevar el agua de lluvia a este filtro. También se aumentó la superficie para la recolección de dicha agua. Pronto, se instalaron más de 600 pozos de filtración pequeños y grandes en Venecia. De 10 a 12 casas comenzaron a compartir el mismo pozo filtrante. Los venecianos una vez más prepararon una obra maestra para salvar su ciudad. Pero todavía había un gran problema en Venecia. Aguas residuales normalmente, las líneas de alcantarillado subterránea se colocan en las ciudades que llevan los desechos fuera de la ciudad. Pero si no hay tierra en Venecia, ¿dónde se colocan las alcantarillas? Hasta ahora, los venecianos arrojaban los residuos a los canales. Pero aquellos que no tenían un canal justo delante de su casa, tiraban su basura a los caminos. Debido a esto, estos caminos a menudo estaban llenos de hedor.
En el siglo XVI, los venecianos construyeron desagües desde sus casas para la recolección de desechos, con la ayuda de los cuales los desechos caían directamente en los canales. Estos desagües se colocaron por encima del nivel normal del canal. Debido a esto, los desechos líquidos de los desagües caían en los canales al mismo tiempo, pero los desechos sólidos permanecían en el desagüe. Entonces, cuando el nivel de los canales aumentaba durante la marea alta, el agua arrastraba los desechos sólidos de los desagües hacia los canales. Las mareas altas ocurren 2 veces al día en el mar, y 2 veces al día, los desagües se limpiarían solos. Debido a las mareas altas y bajas, 2 veces al día, el agua del mar entraría en los canales de Venecia y ocuparía el lugar del agua contaminada. De esta manera, no solo las alcantarillas de las casas, sino también los canales de Venecia estarían limpios. Y porque es agua salada, que también funciona como desinfectante. Incluso hoy en día, este sistema de alcantarillado sigue funcionando en Venecia. Sorprendentemente, la ingeniería que hizo Venecia hace 1000 años todavía funciona hoy. Déjame decirte que Venecia se hunde lentamente en el suelo. Este es un proceso natural, por el cual cada año esta ciudad se hunde de 1 a 2 mm. Esta es la única ciudad del mundo donde no hay coches ni motos. Cada año hay una inundación aquí, que se llama Acqua Alta. En invierno, el nivel del agua aquí aumenta mucho, y a menudo las pasarelas se sumergen en el agua. Cada año, 60.000 personas visitan Venecia, pero la población local aquí es de menos de 50,000. Espero que les guste y compartan este vídeo de InfoTV. Muchas gracias por sus comentarios cariñosos. Nos vemos en el próximo gran vídeo.